Hola, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a ver el tema de escalas de medición. Para familiarizarnos sobre este tema, es necesario que conceptualicemos lo que es para nosotros una variable. Una variable va a ser cualquier característica de una persona u objeto que pueda ser expresada en términos numéricos. Por ejemplo, la estatura de una persona es una variable porque la puedo representar como 1,65, 1,75, 1,80 en términos numéricos. Otro ejemplo de variable podría ser el peso de una persona porque lo puedo expresar como 80 kilogramos, 60 kilogramos, 40 kilogramos. Pero también la variable sexo también es un ejemplo de variable. ¿Por qué? Porque la podemos expresar en términos numéricos si asignamos a los hombres el número 1 y a las mujeres el número 2. ¿Ok? Entonces, de esta manera cumple con el requisito de ser expresada en términos numéricos, por lo que es una variable. ¿Ok? Vamos a ver que la primera escala de medición que existe es la escala nominal. Las variables que se encuentran en escala nominal utilizan los números, ¿sí?, como nombres de clases o de objetos o etiquetas. Dividen a las respuestas posibles en dos o más categorías, las cuales son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas. Esto quiere decir que, por ejemplo, la variable sexo se encuentra en escala nominal. ¿Por qué? Porque clasifica a los sujetos en hombres y mujeres. Estas categorías son exhaustivas en el sentido de que ya no hay ninguna categoría más posible, ¿sí? Y son excluyentes en el sentido de que si eres hombre no puedes ser mujer y si eres mujer no puedes ser hombre. Otro ejemplo de variables en escala nominal podrían ser la nacionalidad, el estado civil, la religión y todas esas preguntas de sí o no que aparecen en los cuestionarios, como ejemplo, ¿tienes hijos? Sí o no. ¿Reprobaste alguna materia el semestre anterior? Sí o no. Son ejemplos de variables que se encuentran en escala nominal. Posteriormente a las escalas nominales aparecen las escalas ordinales, que estos representan un nivel de medición más alto. Las variables en escala nominal clasifican a los sujetos en categorías, pero estas categorías además pueden ordenarse en un orden creciente o decreciente. Utilizan los números, ¿sí?, para asignar las categorías, expresando una jerarquía, pero sin que exista idea o que den idea de igualdad entre la distancia de una categoría y otra. Ejemplos de variables en escala ordinal, pues puede ser el nivel socioeconómico, donde 1 es clase baja, 2 es clase media, 3 es clase alta, ¿sí? ¿Ok? También puede ser, por ejemplo, el nivel de estudios: 1 primaria, 2 secundaria, 3 bachillerato, 4 licenciatura, 5 maestría, 6 doctorado, o todas las preguntas en escala tipo Likert, como las que usamos para evaluar el desempeño de los docentes. Por ejemplo, la pregunta: ¿el profesor llega temprano a clase? Y las respuestas son 1 nunca, 2 rara vez, 3 algunas veces, 4 frecuentemente y 5 siempre. ¿Correcto? Todas las preguntas en escala tipo Likert son preguntas que están en escala ordinal. La tercera escala de medición es la escala de intervalo, que cumple con todas las características de las ordinales y las nominales, pero además permite calcular la distancia entre una categoría y otra. Una variable en escala de intervalo podría ser la estatura, porque puede encontrar la distancia entre los que miden 1,70 y los que miden 1,65, o el peso también es una variable en escala de intervalo porque puede encontrar la distancia entre los que pesan 80 y los que pesan 60 kilogramos. Otros ejemplos de variables en escala de intervalo son la temperatura, las calificaciones, y una característica importante en las escalas de intervalo es que el cero por lo general no se alcanza, o si se alcanza no es un cero absoluto, sino es un cero relativo. Finalmente, llegamos a la escala de razón, que es la escala de medición más alta, ¿sí?, en la que se pueden realizar prácticamente todas las operaciones aritméticas, todas las operaciones matemáticas, ¿sí? Ejemplos de variables que se encuentran en escala de razón: todas estas preguntas que nos hacen en los cuestionarios. Por ejemplo, número de hijos. Si no tienes hijos, la respuesta a esta pregunta pues es 0, ¿sí? Y ese 0 que representa la ausencia del atributo, lo cual es una característica de la escala de razón. Número de materias que reprobaste en el semestre anterior, pues si no reprobaste ninguna materia, la respuesta a esta pregunta es 0, y el 0 que representa precisamente la ausencia del atributo, es decir, que no reprobaste ninguna materia, ¿sí? Estos son ejemplos de variables en escala de razón. Es así que para poder corroborar lo aprendido es necesario resolver los siguientes ejercicios. Identifiquemos entonces la escala de medición de las siguientes variables. El nombre de una persona, pues es una variable que está en escala nominal. La edad también sería una variable que está en escala de intervalo. El municipio de residencia, pues también sería una variable nominal, lo mismo que la religión. Ahora, el caso del grado, ya habíamos mencionado que es una variable en escala
ordinal. ¿Qué calificación obtienes con mayor frecuencia? Es una variable que está en escala de razón, porque puede ser 0 y el 0 representa la ausencia del atributo. Lo mismo, ¿cuántas materias reprobaste? Pues si no reprobaste materias, la respuesta puede ser 0 y el 0 representa la ausencia del atributo, por lo tanto está en escala de razón. ¿Cuáles reprobaste? Áreas de ciencias, áreas sociales, áreas de artísticas. Todas las preguntas de sí o no son preguntas que habíamos dicho que están en escala nominal. Lo mismo, ¿has reprobado algún grado de secundaria, sí o no? También estaría en escala nominal, ¿sí? ¿Y cuántos? Sería una pregunta que está en escala de razón, ¿sí? ¿Y cuáles? Primero, segundo, tercero, sí o no, como son de sí o no, pues también hemos dicho que son nominales. Muy bien.